Bienvenidos a su programa Las Puertas de la Justicia por Radio Moderna, Radio Papá 930 AM. Les saluda el abogado Piero Lázaro. Hoy tenemos un excelente programa. Hoy tenemos la presencia de la Red de Estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, dirigida por el doctor Iván Paredes. Hoy tenemos la presencia del futuro abogado Cristian Cabrera, la futura abogada Luz Falconi y la futura abogada Camila Chumpitaz, que nos honran con su presencia y van a ser muy poco tiempo colegas abogados, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Harrison, sus palabras de bienvenida, por favor. Muy buenas tardes, doctor Piero Lázaro, muy buenas tardes, doctor Marco Lascuaga, y muy buenas tardes principalmente a la red de estudiantes de Derecho, Derecho Procesal, Derecho Penitenciario. Un gusto poder compartir el set con ustedes. Yo sé que van a brindar un valioso apoyo referente al tema del día de hoy. Yo, como siempre, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos siguen a través de las ondas sonoras de Radio Moderna, Radio Papá 930 AM, la mejor emisora, la mejor dial que se ve por amplitud o que se oye por amplitud modulada. De igual manera, muy buenas tardes a todos los cibernautas que nos siguen a través del YouTube, del Facebook. Muy agradecido por esas manitos hacia arriba que nos brindan cada semana y que nos siguen pues a través de estos aparatitos, a través de una computadora, de una laptop. Muchas gracias. De igual manera, yo como siempre le agradezco al Todopoderoso, quien nos dota de salud, de vida, para poder acompañarles en este humilde programa, Las Puertas de la Justicia, un programa completamente neutral, un programa académico que se dedica a poder ventilar, a poder explicar los últimos temas legales referente a procesos que se encuentran en conversación de acuerdo al programa. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor Marco, sus palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a nuestros radio oyentes, por permitirnos que cada semana ingresemos a sus hogares y que, bueno, nos permiten a nosotros siempre ilustrarnos, ¿no? Ilustrarlo de lo que es el derecho. Más aún ahora que nos encontramos, que se encuentran presentes la red de estudiantes que nos van a dar a conocer sus objetivos, ¿no? Y que tienen, y también ya dentro de poco ya van a ser profesionales y que lo van a poner en práctica. Les agradecemos. Muy bien, reiterar nuestro agradecimiento por su seguimiento al programa. Es un placer recibirlo a todas y al doctor Cristian. Quisiera, por favor, que nos digan la red de estudiantes, cuánto tiempo tiene, cuáles son sus fines, por favor, comenzando por las damas. Ok, buenas tardes con todos. Bueno, la red de estudiantes tiene 2 años como fines, principalmente tenemos fines sociales, ya que nosotros buscamos, ¿no?, impartir conocimiento a toda persona que pueda acceder a esta red, y no solamente a la red como tal, sino a través de las redes sociales, que es un aspecto en el que todos pueden acceder. Como bien sabemos, como abogados tenemos fines económicos también, pero en este caso la red tiene fines sociales de poder ayudar, impartir conocimientos y de esta manera poder brindar, ¿no?, el apoyo a cada persona para que de esta manera pueda conocer cuáles son sus derechos, porque no solamente necesariamente tienes que ser abogado para conocer la ley, los derechos, ¿no?, sino cada persona creo que es muy importante que pueda conocer esto, y por eso que a través de las redes sociales como Instagram compartimos infografías, compartimos información que es relevante para que toda persona pueda acceder a ella. Gracias. Muy bien, doctora. Doctora Luz, una consulta. La red de estudiantes, ¿es necesario que que un estudiante esté en algún ciclo de derecho o puede ser un egresado? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a esta red de estudiantes? Ante todo, muy buenas tardes, doctores cada uno. Gracias por la invitación a la red de estudiantes. Y respondiendo a la pregunta, realmente no necesitas un ciclo indicado para poder ingresar a la red. Es desde el primer ciclo hasta el último, y si quieres seguir siendo egresado, puedes seguir siéndolo. Realmente nosotros acogemos a cualquier estudiante de Derecho. Sí, tiene como requisito fundamental realmente ser estudiante de Derecho o interesarse, ¿no?, por la carrera de Derecho, pero especialmente en la rama de Derecho Penal, Procesal Penal o Penitenciario, puesto que la red de estudiantes va dirigido especialmente a este grupo, y eso también es lo que damos a conocer a través de las conferencias que hacemos semanalmente, conferencias tanto internacionales como nacionales, dados por juristas, por grandes abogados litigantes y también, sorprendentemente, por nosotros, los propios integrantes de la red de estudiantes.
Doctora, disculpe, ¿puede ser de cualquier universidad? Efectivamente, puede ingresar. Realmente la red no discrimina a ninguna universidad. Toda universidad es bienvenida a la red. Es más, hemos tenido hasta estudiantes de universidades extranjeras que se han interesado por ese grupo de estudio. Doctor Cristian, una consulta. La red de estudiantes no tiene ningún costo, entiendo yo, ¿no? No, no, doctor. La red en general, como ya lo mencionó mi compañera, tiene un fin netamente social. O sea, las conferencias que damos, que por si acaso son certificadas, son totalmente gratuitas. Ya gracias al doctor Iván Paredes, que es nuestro director, que se ha tomado, pues digamos que la modestia, porque somos uno de los muy pocos grupos que tiene esta facilidad, pues, ¿no? De dar certificados gratuitos. Aparte que hemos invitado a abogados muy conocidos, pues, como Caro Young, a César San Martín, que es un doctor demasiado conocido, ya ustedes lo conocerán, mejor que yo todavía. Sí, sí, sí. Es un hombre de derecho penitenciario, creo que. Claro, fue, claro, claro. Sí. Una sapiencia extraordinaria el doctor San Martín. Y el doctor Carollón ha sido secretario del doctor Gunter Jacob. Así es. Claro que sí. Así es. También hemos tenido al doctor Carlos Coria, un gran penalista económico, muy bueno. Sí, Carlos Coria, muy buen penalista. Muy bien, doctores. Los felicito. Si en algo concordamos, también con el inicio de este programa, que justamente tiene como fin social acercar el mundo del derecho a no solo a los que están vinculados al mundo del derecho, sino a las personas, al ciudadano a pie, como se dice, para que sepa, como lo han dicho, justamente sus derechos y en algún momento hacerlos respetar, porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún incidente, algo, y hay que saber usar las herramientas jurídicas para hacer respetar nuestros derechos. Ese es uno de los motivos fundamentales por el que se ha dado inicio a este programa. Y nosotros compartimos ese objetivo con la red de estudiantes, por eso que nos llama mucho la atención y la alegría sus fines, ¿no? En este punto, el derecho penal siempre es conocido un libro del delito de las penas del Marqués de Beccaria, que habla sobre los inicios, lo que va a ser los inicios del derecho penal, ¿no? El Marqués de Beccaria tiene todo un evento porque llega a estar preso, ¿no? Y él, en resumen, se señala, si yo al Marqués de Beccaria sufro esto, ¿qué le pasará pues al ciudadano X, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de tener el libro en sus manos, ¿no? Es un libro muy antiguo, bueno. Sí, sí es antiguo, pero realmente sí lo hemos leído a recomendación del doctor Iván Paredes. La verdad que es un libro muy enriquecedor, ¿no? Y nos da a conocer también el hecho de que el derecho penal nace no para proteger, ¿no?, al agraviado, sino al procesado. Sí, correcto. Es un dato muy interesante, la verdad, porque efectivamente lo que se buscaba era, o lo que mencionaba, era la proporcionalidad de la pena, ¿no? De que no se puede juzgar, abolía también lo que era la tortura, porque eso también se dio en una época de Inquisición, de que los sacerdotes tenían tanto poder que a veces metían, por así decirlo, a la cárcel, ¿no? Pero los torturaban para que dieran la verdad. Entonces, al darte cuenta de esto, el filósofo, pero que también era penalista, ¿no?, lo que es Beccaria, se dio cuenta de esta realidad y por ello también para proteger a los ciudadanos, porque también debemos entender, ¿no?, que queramos o no, los procesados también tienen derechos como nosotros. Claro que sí, sí. Son los derechos humanos, ¿no? Entonces hay que proteger también su dignidad, queramos o no, ¿no? Es algo básico. Muy bien, doctora. Muy interesante lo que ha dicho, es muy enriquecedor, para que justamente ha dicho algo muy interesante. Muchas personas piensan que el derecho penal se creó para proteger al agraviado. Efectivamente, el derecho penal da un mensaje a quien quebrante el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero justamente el derecho penal da un freno para que no se transgredan los derechos de un procesado, o sea, el derecho a que se le trate como un inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? ¿No? La presunción de inocencia. Muy bien. Habíamos elegido un tema que es la prisión preventiva, justamente para que se puedan, digamos, explicarnos qué es la prisión preventiva, cuáles son sus fines, cómo se ha creado, si hay un antecedente, cómo se daba antes las detenciones, qué es lo que nos podrían decir. Por favor, elija quien comienza con el tema. Primero tenemos que tener en cuenta que nuestro primer código procesal penal es del año 1940. Ya.
También tenemos que tener en cuenta que un año antes ya estaba, digamos que, a un son de afirmado, pues, de que este iba a ser nuestro nuevo código, pero en el año 1940 recién se puso a disposición. Entonces, para que todos los abogados lo puedan manejar. Lo que sucedía era lo siguiente. Tú tenías un listado de los delitos que era para prisión preventiva. O sea, podía ocurrir un delito, no sé, un ejemplo de homicidio calificado, pero si no estaba dentro de esta lista, entonces tú no podías, bueno, el juez no te podía dar prisión preventiva. Entonces ahí ya era ahí un problema. Digamos la detención nomás. Ajá, la ¿no? detención. Luego hubo una modificación en la cual ya pues, ya se dieron cuenta que era un poco absurdo, ¿no? Que solo hay un listado para ciertos delitos. Claro, porque ustedes saben que con el tiempo van apareciendo nuevos delitos. La sociedad avanza, con el tiempo se dieron los delitos informáticos que antes no había, entonces pasa eso. Y no íbamos a estar actualizando cada rato el código procesal, pues. Entonces, lo que ocurrió de ahí era que todos los delitos que sean mayores a un año podían ser para prisión preventiva. Entonces, actualmente, si es que, un ejemplo, si aún estuviera presente ese código, matar a un perrito tiene una pena de 2 años. Entonces, no podías tener prisión preventiva por haber matado solo a un perrito. No sé si me dejo entender, es que es algo que con el tiempo uno tiene que saber evolucionar el código, pues. Ya, lo que de ahí ocurrió es que salió el código de 1991, el cual literalmente solo se agregaron 20 artículos al código de 1940 que teníamos, porque no lo podíamos dar pues de forma fagaz de frente al código, iba a ser un cambio muy brusco. Claro, doctor, lo que pasa es de que, a ver, le comento, los estudiantes de Derecho, los que se formaban ya como abogados, tenían el tema de que salías y tenías esto, este era el panorama, tenías el código 1940, una parte 1991 y más adelante el código 2004, llamado el nuevo código. A eso tenías que poner las sentencias que tengan jurisprudencia, acuerdos plenarios, sentencias del Tribunal Constitucional, y había como un desorden, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Hasta que, bueno, ya salió la vigencia completa del Código 2004, ya no le llamemos nuevo, porque le llamamos nuevo solo por costumbre, creo, ¿no? Ya tiene 20 años, ¿no? Ya está de tumbes a tacna, no hay ningún inconveniente en eso. Y antes, por ejemplo, cuando se iba a dar una detención preventiva, digámoslo este término, no había audiencia, ¿no? El expediente fiscal se enviaba al juzgado de turno y el juzgado de turno era el juez quien evaluaba y básicamente ponía una D, que era detención, o una C, comparecencia. En muy pocos casos, porque yo trabajo en el juzgado de turno, en muy pocos casos se lograba escuchar al abogado, porque el abogado pedía hablar con el juez, pero propiamente no era una audiencia. Hablaba en su oficina, lo escuchaba y, bueno, resolvía, pero en sí no había el tema de una audiencia, ¿no? Esto ha cambiado con el nuevo código, porque entiendo de que con el garantismo también hay un tema constitucional. La Constitución entra en todas las vertientes del derecho y la forma en el Código Penal, el Código Procesal Penal no ha sido la excepción, ¿no? Entonces esta figura de la prisión preventiva es una figura, digamos, constitucionalizada. Al respecto de la prisión preventiva, doctor, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles son sus requisitos? Si nos pueden explayar el tema. Lo que es prisión preventiva está ubicado en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Tiene 3 requisitos que están netamente en el artículo, el cual es el peligro de obstaculización o fuga. También tenemos que la pena tiene que ser mayor a 5 años, que ha sido cambiado hace poco, nomás hace si no me equivoco, un par de 7 meses, 8 meses, por el decreto legislativo 1585. Y también tenemos de que hay una sospecha graves y fundados elementos de convicción. Ahora, quiero mencionar algo muy importante en los graves y fundados elementos de convicción, porque ocurre algo acá, el principio de legalidad. Por ejemplo, es algo que suele suceder mucho, quiero tener una prueba y digamos, me acaban de robar el celular y el policía va y lo detiene. Parte de este principio es que la persona que ha sido agraviada identifique si la persona a la que han atrapado es básicamente la persona que le ha robado. Y para esto tienes que poner 5 personas que estén
con características físicas parecidas a la persona que describe. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer mayormente la policía? Es que pone a quien atrapó y a 4 policías que están vestidos de la cintura para abajo como policías, pero de la cintura para arriba están vestidos pues con ropa, un polo, puede ser una camisa. Y obviamente el agraviado va a saber quién es, pues si da unas características y le ponen 4 personas diferentes y le ponen uno que sí cumple con las características, obviamente lo va a ser el imputado. No tendría por qué mencionar otras personas. Entonces, ¿cómo podríamos tomar esto como prueba si es que no se cumple lo que dice el código? O también mencionar el hecho de que cuando hay... ¿Cómo se llama esto? Perdón. Cuando hay una audiencia y no se le notifique al abogado de la parte de la defensa. Entonces, esto no puede ser tomado como una prueba. Pero digamos que hay cámara GESE y no se le notifica al abogado que al agraviado se le va a hacer una cámara GESE. Muy bien, pero tomando en consideración, digamos, las observaciones que señalas, justamente en la audiencia de prisión preventiva es donde el juez va a poder ver si alguna prueba ha sido obtenida de manera no legal. Entonces, si bien es cierto, en la audiencia de prisión preventiva no se tiene que tergiversar, digamos, el objeto, pero si ve esas observaciones que dices, efectivamente el abogado, así como lo está señalando, tendría que indicarlo y el juez tendría que evaluarlo, ¿no? Prueba del árbol envenenado, todo, ¿no? Pero muy bien lo que dice, es una observación válida. Aparte de los 3 requisitos que ha señalado del código, ¿hay otros requisitos adicionales, doctora? Sí, efectivamente se podría hablar acerca de lo que es la duración de la prisión preventiva y también acerca de la proporcionalidad, ¿no?, de la medida. Doctora, ¿alguno de ustedes me puede responder referente a cuáles son los plazos que puede dictar un juez para una prisión preventiva y si estos se pueden ampliar en el devenir de un proceso? Sí, efectivamente. Los plazos vendrían a catalogarse según el delito, ¿no? Si es el delito simple, tiene 9 meses. Si es complejo, 18 meses. Y si es crimen organizado, 36 meses. Se puede ampliar, efectivamente. El simple es 9 más 9. El complejo, 18 más 18. Pero en crimen organizado sería 36 más 12. Esos serían los plazos. Y te he dado los 3 elementos. ¿Tienen que cumplirse esos 3 elementos para una detención preventiva? Sí, doctor, claro que sí, pero en el elemento que es obstaculización o peligro de fuga, basta con que se cumpla uno de ellos para que ya se pueda dar la prisión preventiva. Eso es lo que dice, es muy importante, doctor, porque el peligro procesal tiene 2 vertientes, lo que ha comentado justamente la doctora Luz: peligro de fuga y obstaculización. Solo bastaría que uno de ellos se acredite para que se pueda dar la prisión preventiva. Y sí, efectivamente, como ha señalado el doctor Marco, copulativamente tienen que darse en su conjunto todos los elementos, los que ha señalado, más los 3 del código, ¿correcto? A ver si estoy bien lo correcto lo que me han dicho. Graves elementos infundados, ¿no? La prognosis de la pena, el peligro procesal, la proporcionalidad y el plazo, ¿correcto? Sí. Ya. ¿Qué pasa si el primer elemento no está debidamente fundado? ¿Igual tengo que discutir los demás? ¿O yo, juez, puedo decir, no, ya no pasó uno y ahí quedó? ¿O igualito tengo que discutir todos? Una buena, muy buena pregunta, doctor. Al comienzo, cuando se dio la prisión preventiva, hubo ese problema. Decían, si ya no pasó el primer filtro, ¿para qué discutir los demás? Pero el TC dijo, no, está bien, usted tiene que discutir todos los elementos, ¿no? La figura de la prisión preventiva se ha ido afinando, digamos, ¿no? O sea, ha tenido varios cuestionamientos. Por ejemplo, una pregunta: si yo acudo a una prisión preventiva, yo abogado, y hablo con mi patrocinado, le digo a mi patrocinado, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a una terminación anticipada, pero usted, juez, me ha notificado para la prisión preventiva. Levanto la mano, le digo, señor juez, olvídese de la prisión preventiva, me quiero acoger la terminación anticipada. ¿Es factible o no es factible, doctora Camila?
Eh, bueno, como mencionó, cuando se tratan de delitos simples, mayormente se da el plazo de 48 horas, ¿no? Pero en el caso de delitos especiales, ¿no? Se da un plazo mayor para poder cumplir, ¿no? Con la audiencia de prisión preventiva, como viene siendo quizá una semana o es dependiendo, ¿no? Al caso, la complejidad del caso. Ya, pero en el caso que digo, si yo quiero llegar a una terminación anticipada en la audiencia de prisión preventiva, ¿es factible o no es factible? ¿Mm? No, no es factible. Justamente eso fue parte de una resolución del Tribunal de la Suprema, porque habían esta práctica que decían, sí, lleguemos a una terminación anticipada, pero la Corte Suprema lo ha prohibido, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctor? Sí, doctora Camila, ustedes que han hablado del tema de la obstaculización del proceso y el peligro de fuga, ¿alguno de ustedes me puede o nos podría responder a todos los cibernautas, radioescuchas, cuál es la diferencia entre la obstaculización del proceso y el peligro de fuga? Claro, con respecto al el peligro de fuga, viene siendo, como menciona el artículo 269, en este caso que hayan como antecedentes, por así decirlo. En este caso primaría, ¿no? Que no exista un arraigo dentro del país, en este caso como la determinación de domicilio o una residencia habitual, o en caso no, el imputado no cuente con un trabajo estable, ¿no? Porque mayormente, como sabemos, si es que no cuenta con eh, un arraigo familiar, arraigo laboral o arraigo domiciliario, tendría mayor facilidad de poder salir del país, en este caso, o también que pueda contar con la gravedad de la pena, ¿no? En este caso, quizá espera una pena, póngase mínima, pero quizá resulta algo mayor, ¿no? Por lo que se prevé, entonces mayormente puedes quizá no tener la idea de poder salir del país, o también el comportamiento del imputado dentro del proceso nos daría señales de que quizá hay un peligro de fuga en este caso, o que anteriormente tenga antecedentes de que haya pertenecido a una organización criminal o haya tenido antecedentes penales. Eso también nos daría una señal de que existe un peligro de fuga dentro de esto. En caso de la obstaculización que menciona el artículo 270, es mayormente que el imputado intervenga, ¿no? Dentro del procedimiento o la investigación. En este caso querrá desaparecer o eliminar pruebas que puedan ayudar al proceso, ¿no? O modificar, o en este caso desaparecer. También influirá con los coimputados, o si no, también influirá en los testigos, ¿no? Esto es lo que se quiere evitar en este caso, para que de esta manera no se pueda obstaculizar el procedimiento, ¿no? La investigación como tal. Y también puede inducir a otros a realizar estos mismos comportamientos. Eso vendría a ser mayormente la diferencia entre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Sí, para cerrar esta pregunta, usted ha mencionado sobre el arraigo laboral. Usted sabe que el 90% de los peruanos trabaja de manera independiente, de manera informal, y solamente el 10% pues trabaja de manera formal, ¿no? Entonces, para un juez, una persona que trabaja de taxista, trabaja independiente, puede decir que no tiene arraigo laboral y solamente por eso puede ordenar una detención preliminar, o hay normas, hay jurisprudencias, acuerdos plenarios que determinan cómo se puede llevar a cabo un arraigo laboral. Claro, en este caso sí hay antecedentes, ya que como bien sabemos, como usted mencionó, la mayoría de peruanos no cuenta con un trabajo formal, mayormente cuentan con trabajos independientes o informales, ¿no? En este caso. También se podría mencionar, ¿no?, que la casación de Puno es la que nos menciona que actualmente no existe lo que es una mala calidad de arraigo, no existe lo que es calidad de arraigo. Entonces eso también está muy ligado a la pregunta, ¿no? Yo escuché una conferencia del doctor San Martín que dijo justamente en el tema del arraigo laboral, de que la frase era así, ¿no? Por si acaso no se busca un pequeño burgués, ¿no? Lo que se busca es que acredite que efectivamente tiene una actividad laboral. Una actividad laboral la puede tener alguien que vende caramelos y la puede fundamentar con la compra, con las boletas de la venta de sus caramelos, ¿no? Como dijo el doctor, como lo han ratificado, no es necesario que justamente tenga
un 728, un CAS, pues no, o sea, no todos pueden tener eso. Claro, de repente una persona quien emite facturas, pues no, basta con sus declaraciones juradas ante la SUNAT, demuestra que él tiene un O el mismo trabajo. abogado también. Efectivamente. Claro. Son abogados independientes. Sí, Claro, pues. mayormente es que pueda, ¿no? Justificar, ¿no? O Acreditar. probar cómo es Ujú. que realiza sus trabajos mayormente. Y referente al arraigo domiciliario, en ese sentido, en el arraigo domiciliario, Tiene que ser ubicable para... pero mira, sucede varias personas que, como sabemos, el país está con extranjeros, ¿no? Y un extranjero pues vive en domicilios alquilados para cambiando de domicilio. Entonces, una persona que no tenga un domicilio, llámese una persona extranjera o una persona errante, puede tener un arraigo domiciliario que esté señalado en su DNI o en su cédula, o basta que sea el domicilio identificable. Basta que sea el domicilio identificable. Antes sí se podría decir que esa era una mala calidad de arraigo y por no tener, a veces, ¿no? Por confundirse que tu domicilio no es el mismo que el de tu DNI, prisión preventiva. Así es. Pero ahora no es así. Ahora realmente es un indigente puede tener lo que es el arraigo domiciliario. Ya la situación realmente sí se puede ver un avance, ¿no? Respecto a los antiguos códigos. Claro, hay varias personas que tienen, por ejemplo, DNI, yo he visto, ¿no? En el RENIEC señalan fundo tal, hectárea tal, no es identificable, ¿no? Entonces, con esta casación que acaba de mencionar, pues se determina que sea un domicilio identificable, conocido. Lo que han dicho me han hecho recordar, el TC, si no me equivoco, fue quien dijo de que respecto al arraigo domiciliario, hasta un indigente Exacto. tiene arraigo domiciliario, Sí, ¿no? sí, sí. Un indigente. ¿Y qué pasa con este indigente que tenía un proceso penal? Siempre estaba en una cuadra. No, Sí, sí estaba lo en dijo una el cuadra. TC. Es ubicable, Sí, sí, pues, sí. es ubicable. Y Claro. tenía arraigo domiciliario, ¿no? Pues suena hasta gracioso, ¿no? O una Sí. persona que, como lo Sí. dijeron hace un rato, que vende caramelos, el señor siempre vende caramelos en la avenida Canadá, en la cuadra tal. Lo que pasa que en la teoría es muy bonito indicar y decir claro, que la yo realidad tengo un es diferente, la domicilio, realidad. que vivo acá, que paro dentro de una cuadra, que tengo un trabajo, ¿no? Pero ¿qué no dice la práctica? En la práctica realmente dice que el código es garantista. En la práctica se da eso. Doctores, justamente ahí la pregunta, y muy bien lo que ha dicho el doctor Marco, ¿no? Una cosa es la teoría y en la práctica ustedes ven si la prisión preventiva, justo empezando la intervención del doctor Cristian, ya estaba golpeando la prisión preventiva, preventivamente la estaba golpeando. La prisión preventiva se supone que es una excepción, ¿no, doctores? Claro, ahora, es una excepcionalidad. según su análisis de la realidad, ¿se está dando esa excepción o se está dando como una regla? ¿Qué es lo que opinan? Mira, primero tenemos que tener en cuenta que esto está dentro de las que son las medidas coercitivas personales. Entonces, no hacemos solo en la prisión preventiva, hay otro tipo de medidas, no solo la prisión preventiva. Claro que esta sería la más gravosa, pero no es solo esa. También tenemos lo que es el arresto domiciliario, tenemos el impedimento de salida del país y otras más. Entonces, en lo que es netamente prisión preventiva, tendríamos que decir de que en el derecho hay un grave problema. Una cosa es la teoría que te enseñan en la universidad y otra cosa es la práctica. Ahí eres tú, eres bienvenido a la realidad del proceso, eres totalmente diferente, sales como, eres, bueno, valga la redundancia, pues un chacal, tienes que empezar como un chacal trabajando para los estudios o para el Poder Judicial. Es un mundo totalmente diferente. Yo he sido practicante de la fiscalía y claro que lo que me han enseñado de penal hasta cierto punto. Sobre todo con los plazos, los códigos te mencionan un plazo cuando tú te das en la vida real que esos plazos pues... Claro, es totalmente Bueno, el diferente. código te dice, No, pero- va a terminar y si no, no puede iniciar otra audiencia de otro expediente. Eso en la realidad no se da. Sí, porque uno hace una llamadita o algo y eso cambia. ¿no? Lo que dice el doctor sobre el Ministerio Público es la forma como ve el Ministerio Público de la comisión del delito, Así es. ¿no? Esa es la parte muy importante, es decir, es cómo lo plantea, cómo lo ve, porque se van hacia el extremo, ¿no? Sí. Entonces ahí a veces uno se colisiona porque dice, pero el Ministerio Público es de la acción penal, pero también de la legalidad. Ujú. Y a veces se rompe eso. A veces el Ministerio Público no cumple con ese rol.
específicamente. Saben que dentro de una investigación, sabe que no hay responsabilidad, pero no toma, es decir, a pesar de que tiene esa facultad de poder dar una disposición y poder archivar, él sigue Claro, con claro. esa investigación a sabiendas de que o bien la parte procesada no tenga una defensa eficaz, y como no es eficaz, puede traer que como consecuencia que sea sentenciado. Muy aparte de lo que diga el juez, ¿no? Muy Claro. aparte. Ese es un problema que hay con el Ministerio Pero- Público, pues. Pero con la detención preventiva, cuando de lo que yo me referí es que cuando muchas veces tú puedes tener, porque me ha pasado a mí un caso, que se lo comenté, ¿no? Y uno de ellos es el gran conocido juez Carguancho, que me ha hecho toda una exposición y Y de dice así, en el juicio dice, arraigo de calidad familiar, arraigo domiciliario de calidad, arraigo laboral de calidad, no tiene peligro de fuga, no va a interferir en la investigación. Mi patrocinado contento, los familiares contentos, me estaban felicitando, me llamó Carguancho con otro, a hacernos unas preguntas impuntuales. ¿Qué puede esperar un abogado litigante después de haberlo escuchado y que haya sido grabado? ¿Qué más puedes esperar? Esperaba que me diga, Libre. más que sea con presente. La comparecencia siempre o con restricciones. Algo. Es que es un problema que... Detención preventiva como organización criminal, 18 meses. Era algo inexplicable. Doctor, vamos a hacer una pausa. pequeña pausa Ya, para nuestros pero- auspiciadores. Pero para terminar, tomando la palabra que también ha dicho, ¿no? Que estamos en la universidad, recibimos a los profesores, recibimos todo. Hay muchos jueces que son académicos, son profesores, hacen sus ¿cómo se llama? Hacen sus YouTube, sus Sus TikToks. su programa, hablan, pero en la práctica cuando toman que las decisiones son contrarios a lo que ellos han dicho. Sí, así es. Entonces, es algo que también se tiene que Ha habido mala aplicación. analizar. Bueno, Continuamos, sí, hay que hacer presente que este programa está llegando gracias a ustedes, a los radioescuchas, cibernautas, gracias al Centro de Conciliación Ipso Facto. Nosotros los abogados sabemos de un aforismo que dice, más vale un buen arreglo a tiempo que un proceso judicial por mucho tiempo. Y para ello, el Centro de Conciliación Ipso Facto los puede ayudar, porque ellos cuentan con un staff de grandes profesionales que les pueden ayudar en los procesos de alimentos, obligación de dar suma de dinero, tenencia, régimen de visitas, desalojos, divorcios, contratos, indemnizaciones y todos los que se encuentren dentro del proceso, dentro de la ley de conciliación, ¿no? Ustedes los pueden ubicar, se encuentran muy cerca al Mercado de Magdalena, en la calle José Gálvez, 476, cuarto piso, en la oficina 401, Magdalena del Mar. También los pueden ver a través de su página web y los pueden llamar al teléfono 792-0805 y al celular 912-803-841. Ya saben, Centro de Conciliación Ipso Facto, solución en el acto. Y si ustedes señalan que vienen de parte del programa Las Puertas de la Justicia, la consulta es completamente gratis. O sea, Puertas de la Justicia por Radio Moderna, Radio Papá. Doctor, sobre la escuela de detectives, por favor. Bueno, también hay que indicar que existe la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad, que tiene como finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, métodos, destrezas y conocimientos, así como procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Puede llamar al teléfono 961-940-067 y para mayor información por el WhatsApp 953-558-510. Asimismo, si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, contrato listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo tipo de trámite. Consultas gratuitas. Llama y comunícate al WhatsApp 953-558-510. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. La prisión preventiva, ya sabemos los presupuestos para discutir.
48 horas para la audiencia. Si es que es un caso complejo, no se van a dar necesariamente las 48 horas, podría ser más. Esto nos lleva a un tema que nos lleva a la entrada de la audiencia, ¿no? En la audiencia, pongo un ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, que ya la terminación anticipada no se puede dar en la prisión preventiva. ¿Qué pasa si mi patrocinado no quiere estar en la audiencia? Se resiste a estar en una audiencia. ¿Puedo llevar esa audiencia con la presencia del abogado o es necesario que esté el patrocinado, mi patrocinado? Por favor. Claro, doctor, no había ningún problema si su patrocinado no está en la audiencia. Basta con que esté el abogado para que se pueda llevar esta audiencia. Ya. Y si la audiencia no se lleva por falta de abogado o falta de fiscal, incurre en alguna responsabilidad el abogado o el fiscal que no está presente en una audiencia de carácter inaplazable, que es lo que señala la norma, o puede llevar una audiencia sin fiscal. No se puede, ¿no? Efectivamente, como dice, ¿no? O sea, tiene que estar el fiscal. O sea, hay un tema de responsabilidad, entiendo, ¿no? ¿Correcto? Sí. Doctora Camila, ¿qué pasa si a una persona le han dictado prisión preventiva y su abogado, en el devenir de las investigaciones, en el devenir del proceso, presenta medios probatorios que podrían ayudarlo? ¿Él podría solicitar una variación por un arresto domiciliario? Sí podría. ¿Y cuál sería el mecanismo que él tendría que realizar para poder hacerlo? ¿Ya le ha dado la prisión preventiva o en la misma audiencia estaba preguntando? No, si es que ya le había emitido la prisión preventiva. No, ahí estamos hablando de cese, ¿no? O sea, para variar la prisión preventiva. Claro. Sí, ahí estamos hablando de cese puro. Claro. Sí, y el cese, sí, evidentemente, como dice la doctora, llegaríamos a una comparecencia con restricciones. Incluso. Así es. Sí. Sí, muy bien. Pero el tema del cese lo va a tocar el doctor Paredes, por si acaso. Sí. Pero en el tema de la variación, de hecho, se podría variar si uno de los presupuestos que se tiene para prisión preventiva disminuye. Por ejemplo, una prueba que teníamos como grave, con el tiempo, que ya está sin prisión preventiva, valga la redundancia, va reduciendo. Entonces, te das cuenta que no era una prueba grave. Entonces, puedes pedir la variación de la prisión preventiva. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la prisión preventiva, tanto el arresto domiciliario y el impedimento de salida del país, tienen plazos. Entonces, si quieres pedir una... disculpe, me olvidé. ¿Cómo se llama cuando quieres alargar el plazo que tienes? Digamos, ¿Prolongación? Si quieres prolongar, solo podría ser entre estos dos casos. Porque hay otras dos medidas que te acompañan en todo el proceso. Entonces, si te das cuenta que ya bajó en la prueba que tenías, ya no es del nivel que se presentó al principio, en la parte de la defensa podría decir, oye, entonces, esta prueba ya varió, ¿por qué no la modifico? Doctor, ¿y ese cambio, digamos, de cualquiera de los elementos que disminuye su fuerza, lo tiene que presentar necesariamente el abogado o el juez está obligado a lo puede hacer de realizar? oficio. De oficio. Ajá, de oficio. Y el TC ahora creo que dice que cada 6 meses el juez está obligado, Ajá. ¿no? Así, de hecho, eso también está en el decreto legislativo 1585, en el cual se menciona que el juez tiene la obligación de ser parte del proceso. O sea que no puede dar prisión preventiva y dejar el proceso a un costado. Tiene que cada 6 meses revisar a ver si los graves fundados elementos de convicción que se presentaron, el peligro de fuga o de obstaculización, siguen presentes. Si esto disminuye, puedes variar la prisión preventiva por otra. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es el plazo para poder apelar una prisión preventiva? Digamos de que ya le dieron detención a mi detenido. ¿Que entiendo que puedo apelar o qué es lo que debería hacer? Hay un tema de apelación, entiendo. Así es. Porque hay varias modalidades que puedes hacer, ¿no? Puedes apelar y, bueno, efectivamente la sala va a resolver, pero también puedo optar netamente por esperar y presentar mi cese, porque el cese lo puedo presentar las veces que quiera, entiendo yo. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Si no, sí, está en lo correcto. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctor? No, referente al tema de los requisitos que me parecería bastante importante, ¿no?
por lo que acaban de decir hace un rato, bueno, me comunicaron que el tema del cese de la prisión No, eso es preventiva con el doctor Iván Paredes. sí. Muy bien, en realidad ya se ha cumplido con el ciclo de la prisión preventiva en el programa. Les agradecemos mucho su disertación y su conocimiento que ha sido expuesto a todos nuestros radioyentes y radioescuchas. Esperamos volverlos a tener en el programa, ya también como abogados, abogadas, ¿no? En el ejercicio como colegas. Realmente los felicitamos. No como fiscales, jueces, ministros, ¿no? Procuradores. Justamente han tocado un tema muy importante, la prisión preventiva y también las observaciones que tienen, ¿no? Justamente el tema, como han señalado, una cosa es la teoría y la práctica, pero también es cierto que esas falencias, esos choques que puede tener en todas las carreras, no solo derecho, justamente los jóvenes son los llamados a cambiar esas falencias, esos errores, ¿no? Justamente tienen la fuerza y la capacidad para hacerlo y justamente son el futuro del Perú, de la sociedad, y está muy bien que pertenezcan a una red dirigida por el ilustre abogado, el doctor Iván Paredes, ¿no? Realmente los felicitamos y creo que es muy auspicioso su futuro y creo que el derecho penal al menos va a estar en muy buenas manos de algún tiempo. Así es. Son el cambio, ¿no? Sí, Futuros excelentes profesionales. Sí, Les agradecemos por su participación en este A programa. ustedes por la invitación. Doctor Cristian, sus palabras de despedida, por favor. Bueno, primero mandar un saludo a la red de estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, que muy pronto vamos a estar de aniversario. También mandarle un saludo a mi alma mater, a la Universidad UTP, Lima Sur. sede de Lima Sur. Y un abrazo fraternal, pues, a mis padres y a mi hermano. Y también uno para el doctor Iván Paredes, pues, que es nuestro mentor. Claro que sí. Que valga decir, es quien, pues, en sus clases, él sí nos muestra la realidad del derecho penal. Nos muestra primero la parte teórica y luego, básicamente, nos dice que, ya chicos, esto es en teoría, pero en la realidad es diferente. La casuística, claro. Así es. Doctor, ¿a través de qué redes sociales y si pueden dar las redes sociales para que se puedan contactar con ustedes? Por Facebook nos pueden encontrar como Red Oficial 2021, por LinkedIn como Red, y de igual forma en Facebook y Instagram. Y en TikTok también los pueden ver, en ¿no? TikTok. Sí, yo los he visto en TikTok varias veces. ¿WhatsApp tienen o no? Tenemos un número de teléfono que está ligado a nuestra página de Facebook, en donde podrían contactarnos también. Doctora Luz, su palabra de despedida, por favor. Un agradecimiento especial a ustedes por habernos invitado, especialmente a invitar al grupo de estudio que es la red. Mandar un saludo también al estudio Paredes, Abogados y Asociados, de nuestro gran mentor, ¿no? Que es Iván Paredes. Y mandar un saludo especial a mi hermana Valerie, que está cumpliendo años este sábado 13 de julio, y a mis padres que se encuentran en el extranjero junto con mi hermanita. Muy bien. Doctora Camila, por favor, su palabra de despedida. Sí, muchas gracias. Agradecer principalmente a Radio Moderna por la invitación y por la confianza en nosotros. Ha sido de nuestro agrado poder compartir con ustedes y de igual forma poder aprender muchos datos interesantes, ¿no? Saludar a nuestros compañeros de la red, a nuestra alma mater, ¿no? UTP, Lima Sur. También agradecerle al doctor Iván Paredes, que es quien nos enseña y nos imparte sus conocimientos, ¿no? Con mucha pasión, nos considera mucho también, y agradecer por la oportunidad que nos han otorgado en esta tarde. Y también saludar a mis padres, mandarles un saludo, y a mi familia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y la radio, que también les agradece por su presencia, de haber estado usted en Radio Moderna. Radio Papá. Muy bien, vamos a pasar a un bloque de comerciales y volvemos. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa, en Radio Moderna 930 AM tenemos la presencia del doctor Iván Paredes, que es quien dirige la red de estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, que hemos tenido hace unos momentos la presencia de sus representantes, y estamos muy contentos, y justamente al doctor Cristian, Luz y Camila, sus representantes de la red de estudiantes, doctor, les felicitamos realmente por la obra que está haciendo en beneficio de la sociedad y en beneficio también del mundo del derecho. Bienvenido, doctor Iván Paredes,
nuevamente al programa Las Puertas de la Justicia. Bueno, más que nada encantado. Muchísimas gracias nuevamente a usted, doctor Piero Lázaro, a la doctora Lascuaga, a la doctora Meneses, por su invitación nuevamente. Realmente son pocas programas, ¿no?, de radio tan promocionados como de usted, con tantos radioyentes, que inviten o que den oportunidad a alumnos a participar, ¿no? Generalmente abogados, y eso demuestra, pues, ¿no?, la calidad de su programa, ¿no? Que invitan no solamente a profesionales, sino también a alumnos para dar la oportunidad, ¿no? Claro, nosotros compartimos, como dijeron sus estudiantes, sus representantes, la preocupación porque la sociedad sepa justamente aplicar sus derechos, que sepan realmente para qué sirven los derechos, ¿no? Para que tengamos una mejor sociedad, ¿no? Y nos ha encantado tener su presencia, y sabemos que los jóvenes han hecho un excelente programa y han tocado el tema de la prisión preventiva. Justamente, hablando de la prisión preventiva, toca el segundo tema, que es el cese, el cual nos va a ilustrar, doctor, el cese de la prisión preventiva. Justamente, ya finalizando el tema de la prisión preventiva, indicaban los estudiantes algo que es muy importante, ¿no? Que decían, la formación académica nos lleva a la doctrina, a los artículos, pero también hay un choque con el tema de la realidad. Y la realidad es de que hay más de un cuestionamiento de que la prisión preventiva, siendo la excepción, se ha vuelto una regla, ¿no? Entonces, hay remedios. En un momento indicó el doctor Cristian, si no me equivoco, que se puede apelar, pero también indicó la doctora Luz y la doctora Camila que pueden presentar el cese. Justamente es el tema de su alocución. Doctor, ¿qué nos podría decir respecto al cese a nuestro público oyente? Perfecto. A ver, pero antes de eso quería comentar un poquito lo que usted ha comentado sobre el tema de la doctrina con la práctica, ¿no? Claro. Diferentes son totalmente diferentes, como decía justamente acá el doctor Lascuaga, ¿no? La estaba escuchando atentamente. Muchas veces, por ejemplo, hay acuerdos plenarios, ¿no?, casaciones, la de Moquegua, que es la más conocida, acuerdos plenarios que dicen cuáles son las pautas para poder interpretar, ¿no?, poder imponer una prisión preventiva. Pero lamentablemente a la hora de los operadores judiciales no lo aplican correctamente. O sea, puede haber bastantes acuerdos plenarios, hay bastantes, hay prudencia vinculante, pero a la hora los jueces igual imponen prisión preventiva. O sea, interpretan de manera diferente como deberían interpretar, ¿no?, de acuerdo a las casaciones o los acuerdos plenarios. Al final, ¿no?, como se ha dicho hace unos momentos, en la práctica, pues, deja de ser la excepción, como usted lo ha dicho, deja de ser la excepción, y se vuelve una regla general, ¿no? Y eso, pues, también ha sido discutido por en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Básicamente la Comisión de Derechos Humanos, que es diferente a la Corte Interamericana, que ha señalado, pues, que debería ser, ¿qué cosa? La excepción y no la regla, ¿no? Cosa que acá en nuestro país es, como decimos en la práctica, es diferente, ¿no? Claro. Doctor, sí. Una cosa. Usted, ya que como ha tocado usted ese punto, ¿cree que si bien es cierto, ha entrado bueno, tenemos el Código Procesal Penal, que ya no lo pongo llamarlo nuevo, sino ya tiene muchos años y que ha entrado todo a nivel nacional, pero dicen que es garantista, pero en la aplicación de la detención preventiva, ¿cree que se está utilizando la misma metodología como era antes? Es decir, ya, ¿cuánto es la pena? Ahora es 5, más de 5, y empezando desde ahí ya estamos avisorando virtualmente una prisión. ¿Cree que ha habido un cambio? ¿Cree que se sigue con lo mismo de antes? ¿O es que realmente se está aplicando realmente lo que dice el Código Procesal Penal, que es una excepción, ¿no? Claro, como justamente decía en la primera parte del bloque del programa, justamente uno de los alumnos, Cristian, había hablado un poco del tema, ¿no? Y con el Código de Procedimiento de 1940, ¿no?, se hablaba de detención, ¿no? Detención, había primero una detención preventiva y después pasaba a detención definitiva, ¿no? Que eran 10 días de detención preventiva, ¿no? Sí, sin audiencia. Sin audiencia asignada, ¿no? No había audiencia, inmediatamente pasaban los días y el juez inmediatamente no evaluaba nada realmente, ¿no? Y que ponía no había plazo, ponía detención definitiva. Entonces, al final de cuentas, eso era así totalmente de cajón, y todos iban detenidos. Y después, como también manifestaba, había un número clausus, ¿no? Por ejemplo, para delitos, ¿no? Había para delitos, a todos estos se les aplica, ¿qué cosa? Los otros no. Detención definitiva, a los otros no. Entonces, si tú veías, por ejemplo, no sé, secuestro, pero por ejemplo ahí no se analizaba nada de peligro de fuga, bastaba que esté secuestro, plum, te metían, ¿qué cosa? Muerto estás muerto, ¿no es cierto? Y después cambió, como decía, no mayor de un año, ¿no? Al final, cuando había toda una lista,
que bueno, hay que hacerlo por años, pues, ¿no? Pero no mayor de un año, casi todos los delitos son mayores de un año. Entonces, al final podía ser... Tampoco no calzaba. No calzaba, todo entraba, ¿no? Cualquier delito entraba, todos terminaban también presos, ¿no? Normalmente... A la suerte del juez, que en un momento de repente esté con buen ánimo, sea buena gente y no le ponga la detención, ¿no? Normalmente la salida era, bueno, la variación, ¿no? Actualmente la salida, si es que no es por un tema de apelación, hay la figura de cese, doctor. ¿Qué nos puede decir sobre la figura del cese? Justamente el cese o la cesación, que en buena cuenta, ¿qué significa? Es terminar. Termina la prisión preventiva, pero tiene que terminar o cesar, ¿no? Por determinados motivos, ¿no? Por determinados motivos. Que antes se conocía como la variación, ¿no? Antes se conocía como dentro de la variación. Hay que pedir la variación, ¿no? Acá ha cambiado el término y es cesación. ¿Qué cosa es la cesación? La cesación está estipulada acá en el 283 del Código Procesal Penal, que señala que cuando ocurre la cesación, cuando existen nuevos elementos de convicción, ¿no? Nuevos elementos de convicción que, dice acá, no concurran, no susciten los motivos que terminaron su imposición. O sea, en buena cuenta, si te imponen, en este caso, la prisión preventiva por graves elementos de convicción, supongamos que tienes 5 graves elementos de convicción, pero esos 5 graves elementos de convicción, en el transcurso del proceso, se van diluyendo, ¿no? O no concurren, ¿no? Porque de repente tienes, no sé, un testigo que por ahí dijo que tú estuviste presente en el hecho, ¿no? Y resulta que después aparecen, ¿no? Los testigos que dicen, no estuvo en tal sitio, él estuvo realmente acá. Entonces ya se desvirtuó, ¿qué cosa? En este caso, este grave elemento de convicción que es la testimonial. ¿Sí? ¿Por qué se desvirtuó? Porque hubieron 2 testigos, ¿no es cierto? Y que hasta confirmación se puede acreditar. Entonces ya se diluye, ¿qué cosa? El término el elemento de los elementos de convicción. Eso se diluye. Entonces, tú tienes varios elementos de convicción, graves elementos, pero si tú ves en el transcurso del proceso que ya no existen, o en todo caso se reduce, ¿no? Ahí tú pides la cesación. ¿Y qué cosa es? Variar en buena cuenta tu prisión preventiva. ¿Y por qué la cambias? ¿O por qué por comparecencia? Lógicamente ahí tienes pues, se puede comparecer restringida. Realmente no hay comparecencia simple. Puede haber inclusive arresto domiciliario, vigilancia electrónica y una serie de mecanismos por los cuales asegurar, ¿no? Y la presencia del imputado en el proceso. Ustedes saben pues que los fines de la prisión preventiva, ¿cuál es? Es los fines del derecho procesal penal. El derecho procesal penal, ¿cuál es el fin del derecho procesal penal? Asegurar la presencia del imputado y averiguar la verdad. Esos son los fines del derecho procesal penal. Y justamente la prisión preventiva en el tema de peligro de fuga, ¿qué te está asegurando? La presencia del imputado en el proceso. Y la averiguación de la verdad, la estocalización de los medios probatorios, los elementos de convicción, ¿qué cosa tiene como finalidad? Asegurar la verdad, ¿no? Entonces, en buena cuenta, la prisión preventiva, ¿qué tiene como finalidad? Los mismos que tiene el proceso penal. Presencia del imputado en el proceso y la averiguación de la verdad. Entonces van confluyendo. Por lo tanto, en este tema de la cesación, si en algún momento se diluyen los elementos de convicción de cualquiera de los 3 elementos, ¿no? Significa que puede variarse. Pero lógicamente hay que asegurar la presencia, porque el proceso continúa, ¿no? El proceso continúa. Por lo tanto, puede darle comparecencia restringida con uno de los mecanismos, impedimento de salida o cualquier otro. ¿Y hay un plazo, doctor, para presentar el cese o es cuando uno lo crea pertinente? Cualquier momento puede presentarlo. Y las veces que uno quiera. Las veces que uno quiera. En cualquier momento, las veces que uno quiera. Y una vez que el juez tiene el documento solicitando el cese, ¿cuánto tiempo tiene el juez para llevar una audiencia? Entiendo que va a haber una audiencia. Claro, ahí por ejemplo, ahí quisiera agregar algún punto adicional al tema, ¿no? Que están hablando. Y ahora también hay la revisión. Entonces el juez está autorizado a revisar cada 6 meses. A razón de la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, ¿no? Y ha sido modificado también, justamente a raíz de la sentencia ha sido modificado, por eso antes no existía, ¿no? No existía. Claro. Entonces ahora se obliga, bueno, habría que también hacer de repente un análisis, una estadística, si realmente los jueces están cumpliendo o no, ¿no? Porque cada 6 meses tiene que cosa aquí, revisar si es que han variado los elementos de convicción. O sea, el juez lo puede hacer de oficio. Sí, de oficio no puede ser. Y es obligatorio, es de oficio, ¿no? Acá está en el 283, inciso 2, que transcurrió cada 6 meses, ¿ah? Desde el inicio en que empezó la prisión preventiva, de ahí se cuenta 6 meses en adelante. Si de los 6 meses tiene que ser de oficio, ¿no? O si pediste tu cesación y no te la dieron, de ahí nuevamente 6 meses. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, lógicamente, habría que ver si en la práctica está funcionando en todos los juzgados, que todos los jueces te dan cada 6 meses. Imagínense, lógicamente, ¿no? Tiene que ser fundamentado, ¿no? Entonces, o de repente las prisiones preventivas se dan ahora a 6 meses. A 6 meses, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado
Si se está cumpliendo esta norma o no. Yo creo que es una norma garantista, pero volvemos al tema, ¿no? ¿Se estará cumpliendo o no se estará cumpliendo? No, y 6 también meses? creo yo... O lo sacan de cajón también, ¿no? Todo, no, 6 meses, pone nomás que continúe, ¿no es cierto? Doctor, No, una pregunta, doctor. Referente al tema del cese de la prisión preventiva, acá ha habido un tema bastante sonado, ¿no? Por ejemplo, el expresidente o la defensa técnica del expresidente Alejandro Toledo estaba solicitando el cese de su prisión preventiva, señalando que él ya había cumplido determinada encarcelación en los Estados Unidos y se estaba computando el plazo de lo que él estaba detenido acá en el Perú. ¿Desde qué momento exactamente, y por eso la sala penal declaró improcedente su pedido? ¿No? ¿Nos puede decir algo al respecto? ¿Desde qué momento se computa el cese? A ver, ahí tengo yo una opinión personal sobre el tema. A ver, primero, se entiende que la prisión preventiva debería imponerse desde el momento en que llegó al Perú, pero también hay que entender de que estos temas de extradición, ¿no? Y en la ley de extradición también lo dice, al margen de la prisión preventiva, se va a computar los meses que estás tú preso en el otro país, se te computan. Se tienen que computarse porque estás preso, ¿no es cierto? Entonces, si somos garantistas, debería, ¿qué cosa? Computarse desde esa fecha, pienso yo. ¿Por qué? Porque estás detenido, ¿no es cierto? Y la prisión preventiva que te la han dado es en virtud, la extradición que te han dado es en virtud de qué? De una prisión preventiva, ¿no? Porque recuerden ustedes que la extradición puede ser o por tramitarse antes por un tema de captura o por prisión preventiva. En este caso, si es por prisión preventiva, yo entiendo que debería computarse, pero lógicamente volvemos al mismo tema, ¿no es cierto? Volvemos al mismo tema. Doctor, También la extradición demora mucho tiempo. La extradición no es un tema fácil. Muchos creen que te voy a extraditar y no, rápido. es todo un tema, sí, yo lo he visto más, Es difícil. Yo soy un miembro de la Comisión de Extradición hace varios años y no es nada fácil. Es un tema difícil poder extraditar a alguien. Claro, pero ¿no? la sala computó desde el momento Claro, cuando él pisó el suelo peruano. Justamente, claro, ¿no? porque la interpretación, ¿cuál es? Justamente la que es la autointerpretación, ¿no es cierto? La prisión preventiva la tiene que cumplir en Perú. La tiene que cumplir en Perú, ¿no? Pero también nos podemos discutir, o sea, tú, por ejemplo... Es académico, ¿no? Claro, es académico, ¿no? Yo entiendo de que te restringen tu libertad, ya debe computarse. Entonces, esos 60 días que has estado, o más tiempo, ¿no? Detenido, ¿en virtud de qué? Pues que es por una orden judicial peruana. Es por una orden judicial peruana. Doctor, y retomando, si el juez tiene ya la solicitud de cese, ¿cuántos días tiene para llevar audiencia y para resolver? Porque entiendo que es relativamente rápido, ¿no? Sí, acá, bueno, según el articulado, no, primero dije que creo que eran 6 meses y tiene que ser, y además es inaplazable en 48 horas, tiene para citar audiencia, tiene 48 horas, o sea, cumplió los 6 meses, él mismo tiene que convocar audiencia. ¿Y en ese mismo acto tiene que resolver? Claro, sí, ahí lógicamente se da la audiencia. La de oficio. La de oficio, Pero la de oficio. si uno particular pide la solicitud, ¿en cuánto tiempo tiene que darme audiencia? A ver, ahí en principio, 48 horas, ¿no? Yeah. 48 horas para poder señalar la fecha de Y la resuelve el 72, creo, ¿no? Sí, 72. Ahí, claro, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque la cesación se tiene que pedir definitivamente antes. Porque baste con que te pases un día y tú hayas pedido la cesación antes, pero la audiencia es después de un día, entiendo yo, por un tema de derecho fundamental, ya se excedió la fecha. O sea, si tú la audiencia la practicas, haberla perdido antes, pero la audiencia la practicas después de que pasó la fecha del cómputo de la prisión preventiva, entiendo yo que debería darse, en este caso, su libertad. Tiene que hacerse antes, entiendo yo, por un tema de garantismo, ¿no? Porque cada vez se entiende que la libertad, como hemos dicho, en este caso la restricción de libertad es excepcional, ¿no es cierto? Pero justamente, si somos un Estado social y democrático de derecho, donde priman las libertades, los derechos fundamentales, entiendo yo que cada día que pasa tú detenido sin estar fundamentado debidamente, porque cuando te pasa un día, ¿alguien te autorizó que se pase un día? Nadie. El juez dijo hasta cierta fecha y si te pasas un día, por más que haya una audiencia, entiendo yo que debería... Hablando de tiempo, doctor, el tiempo nos ha ganado. Quiero aprovechar estos segundos finales para invitarlo a un siguiente programa a tocar no solo el tema de cese, sino de otros temas de derecho. No es muy agradable su visita, resalta el programa y más aún que deseo también felicitarlo en nombre de la Corte de la Justicia por la labor que está haciendo con la Red de Estudiantes de Derecho Penal. Agradecer a todos nuestros radioyentes y cibernautas y indicarles que nos pueden escribir a las por de la justicia Perú @gmail.com. Doctor Rojas, son sus palabras despedidas. Cibernautas, radioyentes, gracias por acompañarnos en esta hora que se ha ido volando. Muchas gracias, doctor, por su participación. Siempre es un gusto tener a un invitado de honor, ¿no? Yo lo conozco por el tiempo
el trayecto que hemos trabajado y sé la calidad de profesional que es usted, y siempre muy agradecido por la participación tanto de usted como la red de estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penitenciario que nos han acompañado. También agradecer pues a los coanimadores, el doctor Rubén Miraya y Juan Carlos Vela, que siempre están presentes con nosotros. Doctor, sus palabras de despedida. Bueno, agradecerles a nuestros radioyentes y radionautas que todas las semanas están escuchándonos, ¿no? Y viéndonos también por el YouTube. Agradecerle también al doctor Paredes por su digna presencia. Esperando que en la próxima reunión tratemos el tema sobre el deber también, que es muy importante en los funcionarios públicos y también en el principio de bueno, ya se me ha pasado, pero más que todo relacionado a los funcionarios públicos, que se les abren muchos procesos penales, ¿no? Sin tomar en cuenta el principio de la confianza, ¿no? Y que se les abren procesos si son condenados, se puede decir, indebidamente. Por más que uno se vaya para una apelación, pero una condena también es. Sus palabras, doctor. Gracias. Bueno, más que nada, gracias nuevamente a Radio Moderna, Radio Papá, ¿no es cierto? Que siempre está con las puertas abiertas a los abogados, a los alumnos inclusive, lo cual los felicito. Mi complacencia nuevamente al doctor Harrison Meneses, al doctor Piero Lázaro, al doctor Olascuaga, quien me invitan siempre y me tienen en cuenta, ¿no? Y bueno, y mandarle saludos, pues, lógicamente, a mis alumnos de la UTP de Lima Sur, a la red de estudiantes de Derecho Penal Procesal Penitenciario, y bueno, a todos sus radioyentes que sé que son numerosos. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el programa. Espero volverlos a ver el próximo jueves a la 1 por Radio Moderna, Radio Papá 930 AM. Radio Moderna. Radio Papá. Buenas tardes, gracias.